A continuación se presenta el portafolio número 2, Crónicas de las Representaciones Sociales, realizado por Caterina Echaverra de la Cuesta, Julie Scarlett Pascuesta, Girles Acobo Valencia, presentado a la docente Claudia Patricia Pérez Durán para la asignatura Perspectivas Teóricas de lo Psicosocial. Para acercarnos de manera amplia el concepto de representaciones sociales, es pertinente abordar a Sergio Moscovici, psicólogo social francés quien dirigió y fundó el Laboratorio Europeo de Psicología Social en 1961, quien, retomando el concepto inicialmente trabajado por Durkheim en su obra El psicoanálisis, su imagen y su público, nos plantea que la representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social. Se integran en un grupo, en una relación cotidiana de intercambios y liberan los poderes de su imaginación. Moscovici, quien introdujo el término de representaciones sociales en la naciente disciplina de la psicología social, plantea que para analizar el contenido de las representaciones sociales de un sujeto, grupo o clase existen unas dimensiones que las conforman y se deben tener en cuenta para su análisis. Estas son la información, el campo de representación y la actitud. La información hace referencia a la organización de los conocimientos que forman los individuos o grupos acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social, a partir de sus relaciones cotidianas. El campo de representación expresa la organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas en un campo que integra informaciones en un nuevo nivel de organización con relación a sus fuentes inmediatas. La actitud es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social. Se puede considerar, por lo tanto, como el componente más aparente, fáctico y conductual de la representación, y como la dimensión que suele resultar más generosamente estudiada por su implicación comportamental y de motivación. Estos tres elementos son la estructura de la representación social y para Moscovici ninguno es más importante o tiene prioridad sobre el otro, pues son los elementos que la dotan a la representación social del contenido y de sentido y a partir de los cuales se puede realizar la lectura de las representaciones sociales de un sujeto, grupo o clase. De igual forma, las representaciones sociales surgen y se consolidan a partir de dos mecanismos denominados objetivación y anclaje. Según los planteamientos de Moscovici y Jodelet, son dos procesos que explican cómo lo social transforma un conocimiento en representación colectiva y cómo esta misma modifica lo social. Para Jodelet, a través de estos procesos nacen las representaciones sociales de algo o de alguien y se consolidan en un grupo social. El proceso de objetivación es cuando una idea abstracta se vuelve concreta. Primero se elige, se esquematiza o se ordenan las ideas y después se naturaliza. El anclaje, que es el que permite categorizar, dar un nombre a un grupo o cosas desde un sistema de interpretación, significación y función de este fenómeno en las representaciones sociales. A continuación presentamos nuestra crónica con el tema dirigido al consumo de sustancias psicoactivas que se ve actualmente en el municipio de Quibdó. Por montón y es por la drogadicción que en la calle hoy en día ha caído una maldición. He visto tanta gente buena y tanta gente desgraciada. He visto cómo los degollan, los tiran a las quebradas. En la ciudad de Quibdó, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vienen experimentando durante los últimos años, por razones culturales o motivados por la misma sociedad, un considerable aumento en el consumo de sustancias de carácter psicoactivas, tales como el alcohol, marihuana, cigarrillo, tabaco, inhalantes y otros derivados de la cocaína. En esta línea nos encontramos con una nueva realidad. El consumo se ha convertido en una forma de invertir el tiempo libre, complementar los espacios de diversión, pertenecer a un determinado grupo social e intentar llenar vacíos afectivos o escapar de los problemas. Del mismo modo, encontrar a la venta y la distribución un negocio rentable para los proveedores. En Quibdó son muchos los lugares que concentran cantidades de adolescentes y favorecen el consumo de alcohol, entre otras drogas, de forma muy soterrada. Sin embargo, han sido el desconocimiento de los efectos y consecuencias de consumir estas sustancias lo que permite en la mayoría de los casos la llegada y permanencia de los individuos a dicho círculo. En nuestro medio, la lucha articulada contra el consumo de estas drogas está lejos de ser una realidad vinculante, no solo por las costumbres y conceptos socioculturales que hacen de esta una problemática particularizada,
dando el factor tiempo sus posibles alternativas de solución, sino también porque es la ideología que muchos medios de comunicación y espacios de socialización ayudan a fortalecer hoy en día. Por lo expuesto anteriormente, las representaciones sociales no son solo representaciones que se tienen en la mente como algo estático. Además, estas son sociales en la medida que están en constante construcción a partir de la interacción del ser con el entorno. Y es fundamental tener en cuenta a los participantes y la configuración que del mundo tienen de ellos. Y es desde ese interés por conocer las perspectivas de quienes viven en el fenómeno que se encuentra gran valor, pues serían ellos mismos quienes dan forma a la construcción de un conocimiento sobre esta realidad social. A continuación, presentamos algunas entrevistas que manifiestan la percepción de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Quibdó, de acuerdo a las experiencias de cada uno de los individuos. Mi opinión es que esta no es algo bueno, ya que afecta a las personas y por ende afecta a su cuerpo. Y la actitud que esta me genera es negativa porque no solo deja secuelas físicas, sino también emocionales. En resumidas cuentas, considero que han permeado las interacciones sociales. Actualmente estas están en el día a día y en el boom boom de cada una de las interacciones de los niños, jóvenes y hasta de los propios adultos. Al mismo tiempo aún existe un desconocimiento de las mismas, pero sí están presentes, al igual que cómo se maneja y el uso que se les da. Bueno, mi opinión frente al uso de la sustancia psicoactiva o frente a este tema es dependiendo del uso que le dé cada quien, ya que para unos resulta crítico debido a las condiciones que le dan y hasta terminan muertos. ¿Ya? Entonces yo considero que es dependiendo del uso que le dé cada quien a este tipo de sustancias. Considero que el uso de sustancias psicoactivas lleva a las personas a hacerle daño a sus familias, a sus amigos o hasta a ellos mismos, hasta el punto de acabar con la vida de alguien o quitarse de su propia vida. Sustancias psicoactivas es algo que está normalizado en la ciudad de Quito y en el departamento del Chocó, hablando de un tema más específico en nuestra realidad social. Es algo que se está normalizando y más en el consumo de sustancias como el alcohol, porque son sustancias que ya son legales y como son legales, se cree que se ve bien visto el consumir estas, pero otras no. ¿Qué actitud tengo frente a este uso de las sustancias psicoactivas? No consumo ninguna, pero no juzgo a las personas que las consumen, porque uno no sabe las realidades y las circunstancias de esas personas. Entonces, al juzgar a otras personas por este consumo, puede, digamos, de cierta forma, flagelarlos. Entonces, el respeto con cada decisión que tomen los individuos. A la edad a la que comencé a escuchar y a ver sobre las sustancias psicoactivas fue entre los 12 y los 13 años. Cabe resaltar que hay muchas personas que comienzan a verlo y a vivirlo desde muy temprana edad. En mi entorno familiar empecé a escuchar muchas cosas en términos de lo que sucede con las sustancias psicoactivas. Todo empezó a la edad de 14 años y al mismo tiempo no fue por un familiar, sino por un primo. Entonces empecé a escuchar términos como las drogas no existen, ojo con las drogas. Del mismo modo escuchaba cómo se les daba una etiqueta a las personas que consumían y estas les dejaban secuelas totalmente visibles. Empiezo a escuchar sobre el uso de drogas o sustancias psicoactivas desde que tengo aproximadamente 10 años, porque en la escuela me hablaban sobre ello o mis propios padres. Pero en realidad en mi círculo social nunca se habló sobre drogas o sustancias psicoactivas. Uno inicia a escuchar esos temas sobre las drogas, los vicios y desechables, digamos, desde niño. Uno escucha esos temas, pero no entiende a qué se refiere. Ya cuando uno llega a la adolescencia, es un tema que uno les escucha entre los adultos, en las instituciones, porque uno recibe charlas respecto a temas de el consumo de sustancias psicoactivas, incluso con sus amiguitos, porque puede que en esa etapa uno está con la curiosidad de aprender, de saber cosas nuevas. Y muchas veces la información que nos llega está de cierta forma deteriorada o de cierta forma
diferente a lo como se debería llegar a ese componente a uno como joven. Considero que las personas consumen estas sustancias psicoactivas, 1, por encajar ante la sociedad, 2, porque se sienten refugiadas ante ellos, 3, porque los normalizan y 4, porque muchas veces son influidos. Siempre lo que escuchaba en torno al consumo del alcohol ha sido que es para festejar y ya en otras situaciones también para relajarse y evadir algunas situaciones y estar totalmente felices, dado que el alcohol te permite ser otra persona o a veces no ser consciente de lo que estás haciendo. Del mismo modo, también a nivel medicinal, escuchaba el uso de la marihuana para las estrías, para dolores, para infinidad de cosas, pero ya así otro tipo de drogas, no. Consumen por moda, por los amigos, por el grupo de pares con el que ellos se rodean. Pueden que, ay, no, ay, mira, hay una droga de moda, vamos a probarla. Y muchas personas son fácilmente influenciables, no tienen una personalidad tan fortalecida y esto muchas veces cae en consumir este tipo de droga. Entonces, muchos no quieren, pero sí terminan siendo inducidos por esto. Otros por placer, porque son personas curiosas, quieren conocer, quieren saber, ay, vamos a probar qué tal es esto, solamente por el placer de conocer qué sensación genera eso. Y otros que sí. Creo yo que las personas comienzan a utilizar sustancias psicoactivas por curiosidad o porque algún amigo les dice que lo prueben o que lleguen a probar cosas nuevas y eso hace que las personas prueben las drogas. Bueno, creo que las sustancias psicoactivas se consumen de acuerdo al entorno en el que están. Particularmente algunos contamos con la suerte de crecer en un ambiente familiar con buenas normas, buenas pautas, un colegio con un buen nombre, lo cual influye mucho a la hora de educarnos y reflejarnos buenos hábitos educativos. Por ese motivo considero que es dependiendo del entorno en el que esté cada quien. Pues también considero que no se puede comparar una persona que crece en una familia con buenas normas, que le brinde amor a una persona, que le esté diciendo de una buena manera, mira, esto es bien o esto es mal, a una persona que crece en un entorno familiar donde siempre lo están regañando, donde no le brindan amor, no le brindan felicidad. Entonces, por eso considero eso. La que más he visto que se consume y la que más he escuchado ha sido la del alcohol, ya que muchas personas no la tienen como una sustancia psicoactiva y además suelen normalizarla. Que el TUSI, que el LSD, pero las que considero que más se consume es el alcohol, porque se supone que es la droga o la sustancia psicoactiva que está legal y es normalizada el consumo de esta. Entonces muchas personas tienden como es legal, puedo consumirla, pero no todo lo que está legal es bueno para nosotros. Entonces, bueno, dentro de las sustancias psicoactivas que considero que consumen mucho, está la marihuana, el perico y el cigarrillo. El cigarrillo, aunque es aceptado legalmente, es considerado como una sustancia psicoactiva, pues dentro de mis conocimientos, dentro de lo que yo creo, ¿cierto? Y pues esto afecta significativamente el cuerpo humano y por lo mismo de ser legal y todo eso, se ve mucho el consumo, las personas nos encontramos con personas diariamente que se consumen entre 2, 3 paquetes de cigarrillos. Entonces, pues considero que esas son las sustancias más consumidas, pues las que yo conozco. En conclusión, podemos decir que esta crónica exploró las representaciones sociales sobre las sustancias psicoactivas de un grupo de jóvenes que residen en la ciudad de Quibdó, partiendo de reconocer la validez de las representaciones sociales de los actores y su incidencia en la orientación de posibles conductas de uso y abuso de las sustancias psicoactivas. De allí se centraron las entrevistas en conocer creencias, opiniones, actitudes, conductas y prácticas de los actores en torno a las sustancias psicoactivas.
Todo este concepto de sustancias psicoactivas que incluyen drogas y consumo de las mismas es común y recurrente en los más diversos sectores de la sociedad. Por lo tanto, cuando se recogen creencias, podemos conocer ese conocimiento que orienta a actitudes y conductas de las personas, siendo sobre la base de confusiones, contradicciones y polémicas que se construyen las representaciones sociales sobre este fenómeno. Cabe recalcar que las representaciones sociales se encuentran en todo tipo de ambiente y tienen profundos efectos en las prácticas sociales, es decir, en la manera en que actuamos, interactuamos con los demás, pero el análisis de pensamiento crítico nos empiezan a sacar los velos de la cara para poder analizar la realidad desde otra perspectiva, como es el caso de nuestra crónica, como se ve cómo difieren los conceptos del uso y abuso de sustancias psicoactivas dependiendo del contexto en que rodea a las personas. Esta crónica fue realizada para la clase de Perspectivas Teóricas de lo Psicosocial.